Nunca imaginé que la llamada que recibí a las 22:30 del 26 de octubre de 2024 destruiría mi familia para siempre. La voz aterrorizada de Sara Jiménez, la mejor amiga de mi hija, susurrando desde el baño de un bar. Señor Moreno, acabo de ver a Marcos echar algo en la bebida de Paula. Ella está inconsciente y él está robando sus tarjetas. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Javier Moreno Sanz, tengo 64 años y durante 40 de ellos construí una empresa de consultoría que me dio todo: estabilidad, respeto y la capacidad de darle a mi familia una vida digna. Me retiré hace 3 años pensando que finalmente podría disfrutar de la tranquilidad junto a mi esposa Inés Navarro Torres, mi compañera de 62 años, con quien llevo casado 41. Teníamos una hija única, Paula Moreno Navarro, de 32 años, arquitecta brillante, mi orgullo. O al menos eso creía. Todo comenzó a cambiar sutilmente hace aproximadamente 6 meses, en abril de 2024. Paula empezó a lucir diferente cuando venía a visitarnos los domingos. Notaba ojeras profundas bajo sus ojos, una palidez que no era normal en ella. «Papá, es el proyecto del centro comercial en Las Rosas», me decía siempre. «Son muchas horas, mucha presión». Su esposo Marcos Ruiz Castillo, de 35 años, siempre confirmaba sus palabras con una sonrisa perfecta. «Don Javier, usted sabe cómo es el mundo de la arquitectura. Paula es muy exigente consigo misma». Marcos parecía el yerno perfecto. Se casaron hace 4 años, en una ceremonia hermosa en Toledo. Trabajaba como ingeniero comercial, siempre bien vestido, educado, atento. Inés lo adoraba. «Qué suerte tiene nuestra Paula», me decía mi esposa. Pero algo en mi interior, esa intuición que desarrollas después de décadas negociando con personas, me decía que observara más de cerca. Los lapsos de memoria de Paula se volvieron más frecuentes. En julio, vino a almorzar un domingo y no recordaba que habíamos hablado por teléfono 2 días antes sobre el cumpleaños de Inés. «¿De qué hablas, papá? No te llamé», insistía, genuinamente confundida. En agosto, olvidó la fecha de nuestro aniversario de bodas, algo que nunca en 32 años había sucedido. «Perdón, tengo la cabeza en otro lado», se disculpó, avergonzada. Marcos siempre tenía explicaciones razonables. «Ha estado durmiendo mal, don Javier. Le recomendé que fuera al médico, pero ya sabe cómo es ella, terca como su padre». Se reía, palmándome la espalda. Yo sonreía, pero por dentro catalogaba cada detalle, cada inconsistencia. Entonces llegó el 26 de octubre de 2024. Era el cumpleaños número 32 de Paula. Ella había organizado una celebración con sus amigas en un bar llamado La Destilería, en el barrio de Malasaña, centro de Madrid. Marcos iría también, por supuesto. Inés y yo no estábamos invitados. Era una reunión de gente joven, lo entendíamos, pero Paula nos llamó esa tarde, emocionada. «Papá, estoy tan feliz. Siento que finalmente todo se está acomodando en mi vida». Esas palabras me quedaron grabadas para siempre. A las 22:30 de esa noche, mi teléfono móvil vibró. Número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me hizo apretar el botón verde. «Señor Moreno». Era una voz de mujer joven, temblorosa, susurrando. «Soy Sara Jiménez, la mejor amiga de Paula. Estoy escondida en el baño del bar. Necesito que me escuche con mucha atención y que no se altere». Mi corazón comenzó a acelerarse. «¿Qué sucede? ¿Dónde está Paula?» «Está inconsciente en una silla afuera, señor Moreno. Yo vi todo. Marcos le puso algo en su bebida cuando ella estaba hablando con nosotras. Pensé que estaba exagerando. Pero Paula tomó 2 sorbos de su gin tonic y a los 5 minutos empezó a decir que se sentía mareada. Ahora está desmayada y Marcos está sacando cosas de su bolso. Vi que tomó su teléfono móvil y sus tarjetas. Está en su celular haciendo algo. Tengo miedo. No sé qué hacer». El mundo se detuvo. 64 años de vida.
40 años construyendo negocios, y nada me había preparado para ese momento. Pero mi cerebro, entrenado en crisis empresariales, se activó automáticamente. Sara, escúchame muy bien. ¿Dónde exactamente están sentados? En la terraza exterior, mesa cerca de la entrada. Hay como 15 personas en nuestro grupo. Perfecto. Quiero que grabes todo con tu teléfono si puedes hacerlo discretamente. Voy a llamar a la policía ahora mismo. No te alejes de Paula. Vuelve a la mesa, siéntate cerca de ella. No dejes que Marcos se la lleve, ¿me entiendes? Sí, señor. Tengo miedo, pero lo haré. Colgué y desperté a Inés. Vístete rápido. Paula está en peligro. Recuerdo con nitidez el sonido seco de la percha golpeando la pared mientras Inés buscaba una chaqueta a toda prisa. Yo marcaba el número de emergencias con los dedos sudorosos, pero la voz me salió sorprendentemente firme cuando respondieron. Buenas noches. Llama Javier Moreno Sanz. Mi hija Paula Moreno Navarro está en el bar La Destilería en Malasaña. Una amiga me ha informado que su marido ha manipulado su bebida y ahora está inconsciente. Él está usando su teléfono y sus tarjetas. Necesito una patrulla y una ambulancia de inmediato. La operadora hizo un par de preguntas rápidas, tomó la dirección y me aseguró que una unidad ya estaba en camino. Colgué y, sin pensarlo, abrí la aplicación de notas de mi móvil. Empecé a dictar todo lo que sabía, con hora exacta, la llamada de Sara, lo que había visto, mis sospechas de meses atrás. Aprendí hace años que, en situaciones de crisis, la memoria es traicionera. Los detalles se deforman. No iba a permitir que eso ocurriera aquella noche. Bajamos al garaje casi corriendo. Inés apenas había hecho una pregunta. ¿Qué le pasa a Paula? En el ascensor, con las puertas cerrándose, le solté la verdad de golpe. Sara ha visto a Marcos echar algo en la copa de nuestra hija. Está inconsciente. Él está manipulando sus cosas. Inés se quedó blanca. ¿Qué estás diciendo, Javier? Eso no puede ser. Marcos la adora. No contesté. Sabía que cualquier comentario en ese momento encendería una discusión inútil. Necesitaba su mente tan fría como la mía. Salimos del edificio en el barrio de Chamartín y tomé la M30 hacia el centro. Eran las 22:40. El tráfico estaba denso, pero no tanto como en un viernes normal. La lluvia ligera espantaba a algunos conductores. Mientras avanzaba, marqué el número de Antonio Blanco, mi abogado de confianza desde hacía más de 20 años. Tardó en contestar. Seguramente le había sorprendido la llamada a esa hora. Javier, ¿qué ocurre? Antonio, necesito que escuches esto con calma. Hay una situación gravísima con Paula. Ya he avisado a la policía. Me dirijo al bar donde está con su marido y sus amigas. Hay indicios claros de que él la ha drogado para robarle. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Voy a encender el ordenador ahora mismo. Envíame por mensaje la dirección exacta. Me adelantaré a preparar un escrito para personarnos como acusación particular si es necesario. No borres ninguna conversación, guarda todo lo que recuerdes. Y sobre todo, no confronte al yerno usted solo cuando llegue. Deje que actúe la policía. Asentí aunque él no podía verlo. Tranquilo, Antonio. A estas alturas de mi vida sé cuándo contenerme. Te mantengo informado. Colgué y volví a abrir la aplicación de notas. Añadí. Llamada a Antonio Blanco, 22:45. Se prepara actuación jurídica. Inés, con la mirada perdida en la carretera, murmuró, Javier, ¿y si Sara se ha confundido? Esa niña siempre ha sido muy dramática. Yo seguía atento a los carriles, pero respondí sin dureza, solo con cansancio. Inés, llevo medio año viendo a nuestra hija olvidarse de cosas que jamás habría olvidado. He visto movimientos raros en su cuenta cuando me pidió que revisara sus finanzas. Hoy alguien que la quiere la llama desde un baño para decirnos que ha visto algo muy concreto. A estas alturas, lo peor que podemos hacer es cerrar los ojos. Las luces del centro de Madrid empezaron a intensificarse. Aparcar cerca de Malasaña un sábado por la noche es casi imposible, pero esa noche parecía que el destino quería que llegáramos rápido. Encontré un hueco en una calle paralela a la corredera alta de San Pablo, a menos de 300 metros del bar. Miré el reloj.
22 horas y 57 minutos. Habían pasado apenas 27 minutos desde la llamada de Sara, una eternidad en mi interior. Antes de bajar del coche, abrí el chat de WhatsApp con Paula. Último mensaje, aquel mismo día a las 17 horas. Papá, luego te mando fotos de la fiesta. Las manos me temblaron un instante. Respiré hondo y me obligué a recuperar el tono frío que tenía en las reuniones más tensas de mi vida. Inés, escucha, cuando entremos tú te vas directamente a buscar a Paula. Comprueba si respira bien, si reacciona, qué aspecto tiene. Yo localizaré a Sara. No digas nada a Marcos, nada, ni una palabra. Dejarás que se acerquen los agentes. Ella asintió, aunque las lágrimas ya le humedecían los ojos. Está bien, pero si le ha hecho algo grave a mi niña, no sé de qué seré capaz. Le tomé la mano un segundo. Por eso necesitamos que sean otros los que actúen, no nosotros. Al acercarnos a la destilería, ya se escuchaba el murmullo típico de los bares de Malasaña. Música, risas, vasos chocando. Nada indicaba que, detrás de esas paredes, se estaba produciendo el punto de inflexión de nuestra historia. Desde la acera de enfrente, vi la terraza del local. Grupos de jóvenes, cigarrillos encendidos, copas con hielo. Tardé unos segundos en ubicarla, pero finalmente la vi. Paula, desplomada en una silla, la cabeza ladeada, los brazos colgando, como si se hubiera quedado dormida de forma antinatural. Junto a ella, de pie, estaba Marcos. Traje oscuro, camisa blanca, sin corbata. Tenía el teléfono de Paula en la mano y un gesto de falsa preocupación en la cara. Movía los labios, probablemente explicando algo a las otras chicas de la mesa, que parecían confundidas. Un par de ellas se reían nerviosas, como minimizando la situación. A 2 metros de la mesa, casi pegada a la pared, reconocí a Sara. Tenía el móvil en la mano apuntando discretamente hacia la escena, simulando que escribía mensajes. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro se transformó en puro alivio. Entramos en el bar como 2 desconocidos más. No quise salir directamente a la terraza para no alertar a Marcos. Crucé el local despacio, observando. Un camarero limpiaba vasos detrás de la barra, sin prestar mucha atención al exterior. Bailaban algunas personas cerca de la puerta que daba a la terraza, entorpeciendo la vista. Me coloqué en una posición desde la que podía ver sin ser visto. Inés, incapaz de contenerse, dio un rodeo hacia la salida de la terraza por el lateral. En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de Sara. La policía dice que está llegando. Él ya ha hecho varias cosas con el móvil de Paula. Creo que ha entrado en la app del banco. Abrí la conversación y vi que, minutos antes, me había enviado 3 vídeos cortos. En el primero, se veía claramente cómo Marcos, mientras Paula hablaba de espaldas con otra amiga, abría un pequeño tubo metálico y volcaba un polvo blanquecino en su copa. En el segundo, Paula ya se tambaleaba, y él insistía en que se terminara el gin que se le pasaría. En el tercero, ella estaba inconsciente y él rebuscaba en su bolso con toda tranquilidad. Sentí un calor intenso subir desde el estómago hasta la garganta. Tuve que cerrarlos para no perder el control. Guardé los vídeos en una carpeta específica y los reenvié de inmediato a Antonio con el texto: pruebas directas, estamos en el local. No había terminado de pulsar enviar cuando vi, por el cristal de la puerta, las luces azules reflejadas en la fachada de enfrente. 2 coches patrulla se detuvieron casi al mismo tiempo frente a la entrada. Los agentes bajaron con rapidez, pero sin estridencias. 2 hombres y una mujer uniformados con chalecos. Uno de ellos habló por la emisora mientras los otros 2 se dirigían a la puerta. Yo salí del interior del bar al mismo tiempo que ellos. Soy Javier Moreno, el padre de la chica inconsciente. Yo hice la llamada. Les conté en pocas frases lo que sabía, mostrándoles la pantalla de mi teléfono con los vídeos listos para reproducir. La agente, de rostro serio, asintió. Muy bien, señor Moreno. Necesito que mantenga la calma y no interfiera. Vamos a valorar la situación. Otro policía pidió que el camarero encendiera las luces de la zona de terraza y bajara un poco la música. La atmósfera cambió de festiva a tensa en cuestión de segundos.
Los jóvenes comenzaron a darse cuenta de que algo serio estaba ocurriendo. Vi a Inés arrodillada junto a Paula, tomándole la mano, acariciándole la frente. Sus labios se movían, seguramente llamándola por su nombre, pero la muchacha no reaccionaba. Marcos, al ver a los agentes, cambió la expresión a una mezcla de alivio fingido y molestia. «Menos mal que han llegado. Mi mujer se ha pasado con la bebida», comentó en voz alta, como si estuviera ofreciendo una explicación razonable por adelantado. La agente se plantó frente a él. «Buenas noches. ¿Es usted el marido de la mujer inconsciente?» «Sí, soy Marcos Ruiz Castillo. Paula ha tenido una mala reacción, nada grave. Solo necesita descansar», respondió intentando sonar tranquilo. «Necesito que se aparte un momento, por favor, y que nos entregue el teléfono que tiene en la mano». El cambio en su rostro fue sutil, pero yo lo percibí. Esa microexpresión de alguien que calcula la salida más rápida. Miró de reojo a su alrededor, quizá buscando la posibilidad de huir, pero la otra patrulla ya había rodeado el perímetro de la terraza. «Es el móvil de mi esposa», dijo, aferrándolo un poco más. «Solo estaba llamando a un taxi». La agente repitió, esta vez con tono más firme. «Le estoy dando una orden directa. Entrégueme el dispositivo ahora mismo». Inés levantó la mirada hacia mí y supe que estaba al borde del pánico. Me quedé quieto. Ese era el momento de confiar plenamente en la decisión que había tomado media hora antes, dejar que todo quedara registrado oficialmente, sin estridencias, sin escenas. Cuando Marcos finalmente extendió la mano con el teléfono de Paula, supe, con una certeza heladora, que nada en nuestra vida volvería a ser igual. El agente más joven, de complexión atlética, tomó el dispositivo con guantes de látex y pulsó la pantalla. Desbloqueado, sesión bancaria activa. Giró la pantalla hacia su compañera. Aplicación del Banco Santander. Hay registros de movimientos recientes. La agente consultó rápidamente con su superior por radio, solicitando autorización para revisar evidencia digital ante posible delito flagrante. Marcos dio un paso atrás, la mandíbula tensa. «Esperen un momento. Paula me dio permiso para gestionar algunos pagos esta noche. Tenemos cuentas compartidas, es mi esposa». Su voz sonaba menos segura ahora, más aguda. Intentó acercarse a donde yacía Paula, pero el tercer oficial se interpuso suavemente. «Discúlpeme, señor. Necesitamos aclarar primero qué ha ocurrido aquí». Sara salió de su posición junto a la pared, el rostro colorado por los nervios. Se dirigió directamente a la agente mujer. «Agente, yo soy Sara Jiménez Ortega. Fui quien envió los vídeos al señor Moreno. Los tengo también aquí, grabados hace menos de una hora». Extendió su móvil con dedos temblorosos. La policía observó las imágenes en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. En la grabación se apreciaba con nitidez absoluta cómo Marcos destapaba un pequeño cilindro plateado. Echaba su contenido en la copa de ginebra mientras Paula hablaba animadamente de espaldas y volvía a guardarlo en el bolsillo interior de su chaqueta. «Señor Ruiz Castillo, necesito que vacíe sus bolsillos sobre esta mesa, ahora». No era una petición. Marcos vaciló apenas 2 segundos antes de sacar lentamente una cartera de cuero, llaves de coche, chicles de menta. «El bolsillo interior también», insistió la oficial. Con un movimiento brusco extrajo el cilindro plateado que había aparecido en el vídeo. La agente lo recogió con una bolsa de evidencias transparente. «Esto será analizado en el laboratorio». Mientras ocurría todo esto, los paramédicos de la ambulancia llegaron con camilla plegable y maletín de emergencias. Un hombre canoso, probablemente con décadas de experiencia, se arrodilló junto a Paula. Revisó sus pupilas con una linterna pequeña, tomó su pulso, escuchó su respiración. Hipotensión leve, pupilas mióticas, respuesta nula a estímulos verbales, posible intoxicación por sedante o benzodiazepina. Se volvió hacia nosotros. «¿Ustedes son los padres?» Inés, con voz quebrada, respondió. «Sí, soy su madre. Se va a recuperar. Necesitamos llevarla al hospital de inmediato para estabilizarla y hacer análisis toxicológicos. Su hija es joven, su cuerpo debería metabolizar lo que sea que haya ingerido, pero hay que monitorizarla.
Colocaron a Paula con cuidado en la camilla. Su cuerpo permanecía flácido, inerte. Inés subió a la ambulancia sin dudarlo. Antes de cerrar las puertas, me miró con los ojos inundados. «Ve con la policía. Asegúrate de que ese malnacido pague por esto». El agente que había revisado el teléfono alzó la vista hacia su compañera. «Aquí hay transferencias múltiples realizadas en los últimos 38 minutos. Suman 45.000 euros en total. Destinatario Diego Flores Pacheco, cuenta del BBVA». Mostró la pantalla a Marcos. «¿Conoce usted a Diego Flores Pacheco?». La cara de Marcos se descompuso. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Es un amigo. Paula me pidió que le prestara dinero. Ella autorizó esas transferencias antes de marearse. Pero su historia sonaba hueca, incluso para él mismo. Las amigas de Paula, que hasta ese momento habían permanecido en silencio observando la escena, comenzaron a murmurar entre ellas. Una de ellas, rubia con vestido verde, se acercó. «Perdone, agente. Paula jamás mencionó nada sobre prestar dinero esta noche. Estábamos celebrando su cumpleaños. Ella estaba feliz, hablando de sus proyectos. No tiene sentido lo que dice este hombre». La agente asintió y volvió a revisar el dispositivo. Hay mensajes de WhatsApp. Conversación con Diego F. El último mensaje es de hace 43 minutos. Leyó en voz alta. «Ya está dormida. Acabo de mandar los primeros 20.000. En 10 minutos te envío el resto y salgo de aquí. Tú encárgate de sacar el efectivo mañana temprano antes de que se despierte». El silencio que siguió fue sepulcral. Marcos intentó un último movimiento desesperado. «Eso es mentira. Alguien ha manipulado mi chat. Yo nunca escribí eso». Pero su voz carecía de convicción. Sara intervino nuevamente. «Agente, también grabé cuando él sacaba las tarjetas del bolso de Paula. 3 tarjetas de crédito y débito. Las metió en su billetera». La oficial miró a Marcos. «¿Lleva usted tarjetas que no sean suyas?». Marcos apretó los labios. El agente más joven le hizo un gesto. «Abra la cartera, por favor». Dentro había 4 tarjetas. 2 a nombre de Marcos Ruiz Castillo. 2 a nombre de Paula Moreno Navarro. La Visa dorada y la Mastercard negra que yo mismo le había ayudado a solicitar cuando consiguió su primer gran contrato como arquitecta independiente hacía 3 años. «Estas son de mi esposa, pero tengo autorización para usarlas», balbuceó Marcos. La agente negó con la cabeza. «Señor Ruiz Castillo, queda detenido por robo, apropiación indebida y lesiones mediante sustancia tóxica. Tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar un abogado». Uno de los oficiales le colocó las esposas metálicas mientras le leía formalmente sus derechos. Marcos giró la cabeza hacia mí y por primera vez en 4 años vi su verdadero rostro, calculador, frío, desprovisto de la máscara amable que siempre había llevado. «Esto es un error, don Javier. Su hija me adora. Ella va a aclarar todo cuando despierte. Ustedes van a quedar como los ridículos de esta historia». No respondí. Simplemente saqué mi teléfono y fotografié la escena completa. Marcos esposado, las tarjetas de Paula sobre la mesa, el cilindro plateado en la bolsa de evidencias, los vídeos reproducidos en la pantalla del móvil de Sara. Antonio me había enseñado hacía muchos años: la gente miente, los documentos no. La agente se acercó a mí con una libreta. «Señor Moreno, necesitaré su declaración formal en comisaría. Probablemente mañana por la mañana, una vez que hayamos procesado todas las evidencias. Por ahora diríjase al hospital con su esposa. Nosotros nos encargaremos del detenido». Asentí agradeciendo su profesionalismo. Sara se me aproximó temblando. «Señor Moreno, hice bien en llamarle. Tenía tanto miedo de estar exagerando». La abracé brevemente. «Sara, le has salvado la vida a Paula. Jamás olvides eso». Ella rompió a llorar contra mi hombro mientras los curiosos del bar intentaban capturar imágenes con sus móviles. Uno de los agentes dispersó al grupo, solicitando respeto por la privacidad de los involucrados. Cuando subieron a Marcos al coche patrulla, alcancé a escuchar cómo intentaba negociar. «Puedo devolver el dinero ahora mismo.
Solo déjenme hacer una llamada. Pero las puertas se cerraron, las sirenas se activaron y la noche se lo tragó rumbo a la comisaría del Distrito Centro. Me quedé solo en la acera, bajo la llovizna que había comenzado a caer más intensamente. Las luces de neón de la destilería parpadeaban sobre mi cabeza. Miré la hora. 23 horas y 18 minutos. En 48 minutos, mi mundo había colapsado y, simultáneamente, había comenzado a reconstruirse sobre cimientos de verdad dolorosa. Llamé un taxi y me dirigí al Hospital Universitario La Paz, donde Inés esperaba noticias sobre nuestra hija. Pero en el fondo de mi mente, una pregunta terrible comenzaba a formarse. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto realmente? Esos 45.000 euros transferidos en una sola noche no podían ser el principio. Había algo mucho más grande oculto bajo la superficie, y yo iba a descubrirlo todo. El taxi atravesó las calles mojadas de Madrid mientras yo intentaba ordenar el caos dentro de mi cabeza. Llegué al Hospital Universitario La Paz a las 23 horas y 45 minutos. Las puertas automáticas de urgencias se abrieron con un siseo, revelando ese olor característico a desinfectante y café recalentado que tienen todos los hospitales del mundo. Encontré a Inés sentada en una silla de plástico naranja del pasillo, las manos entrelazadas sobre el regazo, la mirada perdida en el suelo de linóleo brillante. «¿Cómo está?», fue lo único que pude articular. Inés levantó la vista, los ojos enrojecidos pero secos. Ya no quedaban lágrimas. «La están estabilizando en la sala 3. El doctor Ramírez dice que su presión arterial ha mejorado, pero necesitan hacerle análisis completos de sangre y orina. Quieren descartar daño hepático o renal». Se detuvo, tragando saliva con dificultad. «Javier, ¿cómo pudo hacerle esto? ¿Cómo no lo vimos?». Me senté a su lado, tomando su mano fría entre las mías, porque él es un depredador entrenado, Inés, y los depredadores saben camuflarse perfectamente. Permanecimos en silencio varios minutos, escuchando el murmullo de conversaciones lejanas, el pitido intermitente de monitores, los pasos apresurados de enfermeras en el cambio de turno. Un médico de unos 50 años, con barba grisácea y bata impecable, se acercó portando una carpeta azul. «¿Familiares de Paula Moreno Navarro?». Nos pusimos de pie simultáneamente. «Soy el doctor Álvaro Ramírez, responsable de toxicología esta noche. Buenas noticias, su hija está respondiendo adecuadamente al tratamiento. Hemos administrado fluidos intravenosos y carbón activado. Los primeros resultados del análisis sanguíneo confirman presencia de flunitrazepam, comercialmente conocido como Rohypnol». El nombre me golpeó como un puñetazo. Rohypnol, la droga de la sumisión química, utilizada por violadores, ladrones, monstruos. Y ese hombre había sido bienvenido en mi casa durante 4 años. «¿Qué cantidad?», pregunté con voz ronca. El doctor consultó sus papeles. «Aproximadamente 2 miligramos, según las concentraciones detectadas. Es una dosis suficiente para incapacitar a una persona adulta durante varias horas, provocando amnesia anterógrada. Su hija probablemente no recordará nada de lo ocurrido después de ingerir la sustancia». Inés se llevó una mano a la boca. «¿Y los efectos a largo plazo? ¿Tendrá secuelas?». El doctor Ramírez nos tranquilizó con gesto profesional. «El flunitrazepam se metaboliza relativamente rápido en individuos sanos. No esperamos daños permanentes a nivel neurológico. Sin embargo, el impacto psicológico es otra cuestión. Recomendaré que Paula reciba apoyo psicológico especializado una vez que comprendamos la magnitud de lo sucedido». «¿Podemos verla?», solicitó Inés. El médico asintió. «Está comenzando a recuperar la conciencia. Pueden pasar, pero mantengan la calma. Estará desorientada y asustada. Necesita sentirse segura». Nos condujo por un pasillo iluminado con luces fluorescentes hasta una habitación pequeña donde Paula yacía conectada a un monitor cardíaco y una bolsa de suero transparente. Sus ojos estaban entreabiertos, parpadeando lentamente, como si luchara contra un sueño profundísimo. «¿Mamá?». Su voz sonaba pastosa, distante. Inés corrió a su lado, acariciándole el cabello oscuro despeinado.
Estoy aquí, cariño. Papá también está aquí. Estás en el hospital, pero estás bien. Todo va a estar bien. Paula intentó incorporarse, pero el mareo la obligó a recostarse nuevamente. ¿Qué pasó? Yo estaba en mi fiesta, con las chicas. ¿Por qué estoy aquí? Me aproximé al otro lado de la camilla, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Paula, hubo un incidente en el bar. Alguien puso algo en tu bebida, una droga. Te desmayaste y tuvimos que traerte a urgencias. Sus pupilas se dilataron con confusión genuina. ¿Una droga? ¿Quién haría eso? Yo solo estaba con mis amigas y con Marcos. Se detuvo abruptamente. ¿Dónde está Marcos? ¿Está bien? El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades que sabía destrozarían a mi hija. Inés me miró, buscando orientación sobre cómo proceder. Respiré profundamente. Paula, necesito que me escuches con mucha atención. Lo que voy a decirte es doloroso, pero es la verdad. Sara te vio beber de tu copa después de que Marcos echara algo dentro. Ella grabó todo con su móvil. Llamó para avisarnos. Cuando llegamos con la policía, Marcos estaba sacando tus tarjetas del bolso y había transferido 45.000 euros de tu cuenta a un cómplice llamado Diego Flores. Paula negó con la cabeza repetidamente, como si rechazara físicamente la información. No, papá, eso no puede ser cierto. Marcos me ama. Llevamos juntos 4 años. Él no haría... Eso es imposible. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas pálidas. Me estás mintiendo. Siempre has desconfiado de él. Esto es una trampa, ¿verdad? Quieres separarme de mi marido. Inés intervino, su voz quebrada pero firme. Paula, tu padre no miente. Yo también lo vi. Los policías encontraron el cilindro con la droga en el bolsillo de Marcos. Tus tarjetas estaban en su cartera. Hay pruebas, cariño. Pruebas irrefutables. Saqué mi móvil. Abrí la carpeta donde había guardado los vídeos enviados por Sara. Míralos tú misma. Sé que es terrible, pero necesitas verlo. Con manos temblorosas, Paula tomó el dispositivo. Observé su rostro mientras reproducía las grabaciones. Vi cómo la incredulidad se transformaba en horror, el horror en náusea, la náusea en un llanto desgarrador que nunca olvidaré. No, repetía entre sollozos. ¿Cómo pudo? ¿Cuánto tiempo llevaba haciéndome esto? Se aferró a la sábana blanca del hospital como si fuera lo único real en un mundo que acababa de colapsar. El doctor Ramírez entró discretamente, revisando los monitores que mostraban su ritmo cardíaco acelerado. Paula, entiendo que esto es traumático, pero necesito que respires despacio. Inhala profundamente, retén el aire 5 segundos, exhala. Así, muy bien. Su voz profesional ayudó a Paula a recuperar cierto control sobre su cuerpo, aunque su mente claramente seguía en shock absoluto. ¿Dónde está él ahora?, preguntó finalmente Paula, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Detenido en la comisaría del Distrito Centro, respondí. Será procesado por múltiples delitos. Antonio, mi abogado, ya está preparando toda la documentación para personarnos como acusación particular. Pero, Paula, hay algo más que necesitamos investigar. Ella me miró con ojos enrojecidos e hinchados. ¿Qué más puede haber? Intercambié una mirada significativa con Inés antes de continuar. Los 45.000 euros de esta noche son una cantidad enorme, pero creo que no es la primera vez. Tus olvidos, tus confusiones, tu cansancio inexplicable. Paula, sospecho que Marcos lleva meses drogándote y robándote sistemáticamente. Necesitamos revisar todos tus movimientos bancarios de los últimos 6 meses. Paula cerró los ojos con fuerza, como queriendo desaparecer de aquella realidad insoportable. Hace 3 meses, noté que faltaban 8.000 euros en mi cuenta de ahorros. Le pregunté a Marcos si sabía algo. Él me dijo que yo había autorizado una transferencia para pagar la reforma del piso de su madre y que lo había olvidado por el estrés. Yo le creí. Pensé que me estaba volviendo loca. La revelación me heló la sangre. 8.000 euros. ¿Cuántas veces más había ocurrido? ¿Cuánto dinero había perdido mi hija sin siquiera saberlo?
Inés apretó la mano de Paula con ternura. Cariño, nada de esto es tu culpa. Ese hombre te manipuló químicamente y psicológicamente. Es un criminal, no tú. Y vamos a asegurarnos de que pague por cada euro robado, por cada mentira, por cada vez que te hizo dudar de ti misma. El doctor Ramírez intervino nuevamente. Señores, Paula necesita descansar. Le administraré un sedante suave para que pueda dormir sin pesadillas. Mañana, con la mente más clara, podrán continuar con los trámites legales necesarios. Por esta noche, lo más importante es su recuperación física. Asentimos ambos, comprendiendo que nuestra hija había soportado suficiente por una noche. Antes de abandonar la habitación, Paula me llamó débilmente. Papá, perdóname por no haberte escuchado. Tú siempre supiste que había algo raro en él, ¿verdad? Me acerqué, besando su frente con infinita ternura. No hay nada que perdonar, mi niña. Ahora descansa. Mañana comenzaremos a arreglar todo esto, juntos. Sus párpados se cerraron lentamente mientras el sedante comenzaba a hacer efecto. Salimos al pasillo con Inés. Eran las 0:32 del domingo 27 de octubre. Apenas 1:42 desde la llamada de Sara, pero sentía como si hubiera envejecido una década completa. Y lo peor era que sabía con certeza absoluta que la pesadilla apenas comenzaba a develarse. El lunes 28 de octubre, a las 9 de la mañana, me reuní con Antonio Blanco en su despacho de la calle Serrano. Su oficina olía a libros antiguos y café colombiano recién hecho. Sobre el escritorio de caoba había desplegada una carpeta gruesa con documentación preliminar. Javier, he estado trabajando toda la madrugada. Conseguí una orden judicial expedita para solicitar los movimientos completos de las cuentas bancarias de Paula de los últimos 6 meses. El juez instructor, Enrique Solís, conoce casos similares y actuó con rapidez excepcional. Me senté frente a él, sintiendo el peso del insomnio en los hombros. Apenas había dormido 2 horas en el sofá del hospital. ¿Cuánto tardarán los bancos en entregar la información? Antonio ajustó sus gafas de montura metálica. El Santander y el BBVA tienen obligación legal de responder en 48 horas máximo ante requerimiento judicial. Pero he presionado personalmente a mis contactos en ambas entidades. Creo que tendremos algo esta misma tarde. Mientras esperábamos, Antonio me explicó el proceso técnico que seguiríamos. Vamos a solicitar análisis forense digital de cada transacción. Necesitamos geolocalización, dispositivo usado, dirección IP, horarios exactos. Si Marcos utilizó el móvil de Paula para autorizar transferencias, mientras ella estaba bajo efectos de la droga, quedará registro de inconsistencias en los patrones de uso. Tomó notas meticulosas en su ordenador portátil. También he contactado con Laura Mendoza, perita informática especializada en delitos financieros. Ella examinará todo desde perspectiva técnica para presentarlo como prueba irrefutable en el juicio. A las 14:20 recibimos el primer paquete de datos del Banco Santander mediante correo electrónico certificado. Antonio descargó los archivos PDF protegidos con contraseña judicial. Comenzamos a revisar línea por línea. Lo que descubrimos me revolvió el estómago de una forma que no experimentaba desde mis peores días, como empresario enfrentando crisis. El primer movimiento sospechoso databa del 30 de abril de 2024. Transferencia de 1.200 euros a la cuenta de Diego Flores Pacheco. Horario, 3 de la madrugada. Paula nunca en su vida había realizado operaciones bancarias a esa hora. Ella era obsesivamente organizada con sus finanzas y las gestionaba durante su hora de almuerzo laboral. Antonio marcó la transacción con resaltador amarillo digital. Continuamos avanzando. 12 de mayo, 2.000 euros. 5 de junio, 3.500 euros. 22 de junio, 1.800 euros. Siempre a Diego Flores. Siempre en horarios nocturnos o madrugadas. Siempre desde el dispositivo móvil de Paula, pero con geolocalización que coincidía con el domicilio conyugal que compartía con Marcos en el barrio de Salamanca. Fíjate en este detalle,
señaló Antonio en la pantalla. Los días previos a cada transferencia, hay consumos en restaurantes específicos. Aquí, 29 de abril, cena en el Jardín Secreto, 143 euros. Al día siguiente, transferencia nocturna. 11 de mayo, cena en La Máquina, 98 euros. Día siguiente, otra transferencia. Es un patrón perfecto. Marcos la drogaba sutilmente durante las cenas para que ella no recordara haber autorizado nada. Luego realizaba las transacciones mientras dormía profundamente. Sumamos mentalmente mientras avanzábamos por los meses. Mayo, 9.300 euros. Junio, 13.200 euros. Julio, 21.000 euros. El ritmo se aceleraba progresivamente. Se estaba volviendo más codicioso, murmuré, o más desesperado. Tal vez debía dinero a alguien peligroso. Antonio anotaba cifras en una hoja aparte. Agosto, 18.000 euros. Septiembre, 22.000 euros. Octubre, antes del incidente del bar, 19.500 euros. Cuando Antonio pulsó la tecla de suma total en su calculadora, el número nos dejó helados. 128.000 euros. En exactamente 6 meses, Marcos había drenado sistemáticamente las cuentas de mi hija como un parásito financiero perfectamente entrenado. «Esto es operación delictiva continuada», declaró Antonio con voz grave. «No fue un impulso aislado. Fue premeditación sostenida con metodología criminal. El fiscal va a solicitar pena máxima». A las 17 horas, Laura Mendoza llegó al despacho con su portátil y equipo forense. Era una mujer de unos 40 años, cabello recogido en moño apretado, mirada analítica. Conectó varios cables al ordenador de Antonio y comenzó a extraer metadatos de cada transacción. «Señor Moreno, lo que tenemos aquí es evidencia digital de primera categoría. Cada operación bancaria genera una huella dactilar electrónica única. Vean esto. Todas las transferencias sospechosas muestran un patrón de pulsaciones de teclado significativamente diferente al de las operaciones legítimas que Paula realizaba durante el día. Amplió gráficos en pantalla mostrando velocidad de escritura, presión sobre teclas virtuales, tiempo entre caracteres. Paula escribe contraseñas de memoria con ritmo constante, aproximadamente 0,3 segundos entre dígitos, pero en estas transacciones nocturnas el ritmo es errático. 0,8 segundos, luego 1,2 segundos. Alguien estaba consultando las contraseñas guardadas o escritas. No las recordaba naturalmente. Probablemente Marcos las había fotografiado previamente o las tenía anotadas. La precisión técnica de Laura convertía la tragedia en ciencia forense irrefutable. Continuó analizando durante 2 horas más, generando informes periciales que Antonio incorporaba inmediatamente al expediente judicial. A las 19:40 sonó el teléfono del abogado. Pulsó el altavoz. Antonio Blanco al habla. Letrado Blanco, soy el inspector Gustavo Cortés de la Brigada de Investigación Financiera. Tengo novedades sobre Diego Flores Pacheco. La voz sonaba satisfecha. Lo localizamos esta tarde en Móstoles. Estaba intentando extraer efectivo de varios cajeros automáticos usando tarjetas prepago que había adquirido con el dinero transferido el sábado. Lo detuvimos con 11.000 euros en billetes de 50 distribuidos en una mochila deportiva. Los otros 34.000 ya habían sido movilizados a cuentas en Gibraltar, pero estamos trabajando con cooperación internacional para bloquearlas. Antonio intercambió una mirada triunfal conmigo. Excelente trabajo, inspector. Flores ha declarado algo. Hubo una pausa breve. Inicialmente negó todo, pero cuando le mostramos los mensajes de WhatsApp extraídos del móvil de Marcos Ruiz, se derrumbó. Ha confesado ser cómplice desde abril. Afirma que Marcos lo contactó ofreciéndole 20% de comisión por cada transferencia que procesara. Diego tiene deudas de juego. Apostaba en casinos online ilegales. Vio la oportunidad de saldar cuentas rápidamente. ¿Mencionó si conocía el método que usaba Marcos? Pregunté directamente. El inspector respondió: sí, señor Moreno.
Diego declaró que Marcos le contó que dormía a su mujer con pastillas para evitar problemas. Pensaba que eran somníferos comunes. Dice que no sabía que usaba Rohypnol, aunque esa defensa no lo exime de responsabilidad como cómplice en robo continuado. Colgamos con la certeza de que el caso se fortalecía exponencialmente. Antonio comenzó a redactar escrito ampliatorio para el juzgado, incorporando toda la nueva evidencia. Análisis forense digital, confesión de Diego, patrón sistemático de 128.000 euros. Javier, esto va a juicio rápido. Con pruebas tan sólidas, el abogado de Marcos no tendrá espacio para maniobrar. Estimo sentencia en máximo 4 meses. Esa noche regresé al hospital donde Paula permanecía en observación un día adicional por recomendación psicológica. Le mostré los informes completos, explicándole cada cifra, cada fecha, cada cena envenenada. Vi cómo su expresión transitaba entre incredulidad absoluta y furia contenida. 128.000 euros, susurró. Eso representa 2 años de mi trabajo más duro. 2 años que él robó mientras yo pensaba que me estaba volviendo demente. Inés, sentada junto a ella, acariciaba su mano sin decir nada. Había momentos en que las palabras simplemente no alcanzaban. Paula cerró los ojos, respirando profundamente como le había enseñado el doctor Ramírez. «Papá, quiero testificar. Quiero mirarlo a la cara en ese juicio y decirle exactamente lo que pienso de él. Quiero que pague cada maldito euro». Asentí, orgulloso de la fortaleza que comenzaba a surgir del dolor. «Y lo hará, Paula. Te lo prometo. Lo hará». Las siguientes 3 semanas fueron una montaña rusa emocional que jamás imaginé vivir. Paula recibió el alta hospitalaria el martes 29 de octubre, pero su recuperación psicológica resultó infinitamente más compleja que la física. Los primeros días permanecía en silencio durante horas, mirando por la ventana de su antigua habitación en nuestra casa de Chamartín, donde insistimos que se quedara mientras procesaba todo lo ocurrido. El jueves 31 comenzaron las llamadas. Primero fue un número desconocido que Paula atendió ingenuamente. Era Dolores Ruiz, la madre de Marcos. Su voz chillona atravesaba el auricular con tal intensidad que yo podía escucharla desde el otro lado de la habitación. «Paula, mi niña, ¿cómo has podido hacer esto? Marcos está destrozado en esa celda horrible. Dice que todo fue un terrible malentendido, que tu padre lo ha manipulado todo porque nunca aceptó vuestro matrimonio». Paula palideció visiblemente. «Dolores, hay vídeos, hay pruebas de todo lo que hizo». Pero la mujer continuó con su discurso ensayado. «Los vídeos pueden manipularse, cariño. Hoy en día con los ordenadores se puede inventar cualquier cosa. Adrián conoce gente que trabaja en efectos especiales. Él dice que esas grabaciones no prueban nada. ¿De verdad vas a creerle más a una amiga envidiosa que a tu propio esposo?» Inés me hizo un gesto para que interviniera, pero me contuve. Paula necesitaba aprender a defenderse sola, aunque cada fibra de mi ser quería arrebatarle el teléfono. Mi hija, con voz temblorosa, respondió: «Dolores me drogó, me robó 128.000 euros. Eso no son inventos». Hubo un silencio calculado al otro lado antes de que la mujer soltara su siguiente bomba emocional. «Paula, Marcos me contó hace meses que tú tenías problemas con el alcohol, que a veces bebías demasiado y luego no recordabas haber autorizado gastos. Él intentaba protegerte, cuidar de las finanzas porque tú no podías hacerlo. ¿Eso te convierte en criminal?». La conversación terminó con Paula llorando en el sofá mientras Inés intentaba consolarla. Pero aquello fue solo el comienzo. Durante los siguientes días, el bombardeo continuó desde múltiples frentes. Adrián, el hermano menor de Marcos, enviaba mensajes de WhatsApp largos y elaborados. «Paula, conozco a mi hermano desde que nací. Jamás le haría daño a nadie. Tu padre siempre lo trató como basura, como si no fuera suficiente para ti. Ahora ha encontrado la excusa perfecta para destruirlo. No dejes que te manipulen». Primas, tíos, amigos cercanos de la familia Ruiz. Todos repetían variaciones del mismo libreto y, lentamente, insidiosamente, comencé a notar cambios en Paula, pequeñas dudas que verbalizaba durante las cenas.
¿Y si Diego mintió en su confesión para reducir su propia sentencia? ¿Y si la policía lo presionó? O peor aún, papá, ¿tú realmente me viste beber esa noche? ¿O solo confiaste en lo que Sara te dijo? El 5 de noviembre, Antonio nos citó en su despacho para revisar estrategia antes de la vista preliminar del juicio. Paula llegó 30 minutos tarde, con ojeras marcadas y expresión distante. Mientras Antonio explicaba procedimientos legales, noté que ella revisaba compulsivamente su móvil bajo la mesa. «Paula, ¿estás prestando atención?», preguntó el abogado con paciencia profesional. «Esto es crucial para tu testimonio». «Sí, perdón, es que he estado pensando». Se mordió el labio inferior nerviosamente. ¿Existe alguna posibilidad de que esto sea un error? ¿De que las pruebas estén equivocadas? Antonio intercambió una mirada alarmada conmigo antes de responder. «Paula, las pruebas son concluyentes. Análisis toxicológico, vídeos, confesión de cómplice, metadatos digitales. No hay margen de error. Tu esposo cometió delitos graves de forma sistemática durante medio año». Pero ella insistía, y sus argumentos sonaban sospechosamente similares a los que habíamos escuchado de la familia Ruiz. «Marcos dice que yo le di permiso para manejar mis cuentas cuando nos casamos. Tal vez yo autoricé esas transferencias y las olvidé porque estaba estresada con el trabajo. El doctor Ramírez dijo que el Rohypnol causa amnesia, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos que fue él quien me lo dio? Pudo ser cualquiera en ese bar». Inés finalmente explotó. «Paula Moreno Navarro, escúchate. Estás defendiendo al hombre que te envenenó, te robó y planeaba dejarte sin nada. ¿Qué más necesitas? ¿Que te haga daño físico también?». Paula se puso de pie bruscamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No entiendes nada. Vosotros nunca lo aceptasteis. Papá siempre buscó defectos en él. Tal vez esto es exactamente lo que querías. Una excusa para separarnos». Abandonó el despacho dando un portazo. Antonio suspiró pesadamente. «Javier, Inés, esto es más común de lo que imaginan. Se llama síndrome de vínculo traumático. La víctima desarrolla lealtad irracional hacia su agresor como mecanismo de supervivencia psicológica. La familia de Marcos está explotando esa vulnerabilidad deliberadamente. Es manipulación clásica de segundo nivel». Los días previos al juicio fueron tormentosos. Paula se negaba a hablar conmigo directamente, comunicándose solo a través de Inés con monosílabos. El 14 de noviembre descubrí que había contratado a un abogado privado, Fernando Ugarte, conocido por defender casos imposibles con tácticas agresivas. Cuando confronté a Paula, me miró con ojos fríos que no reconocí. «Es mi derecho legal, papá. Y he decidido que no voy a testificar contra Marcos. De hecho, voy a testificar a su favor». El mundo se detuvo. Inés palideció hasta parecer traslúcida. «Paula, ¿qué estás diciendo?». Mi hija levantó la barbilla desafiante. «Digo que creo que esto es un montaje, que Sara siempre estuvo celosa de mi relación, que tú, papá, manipulaste todo porque nunca soportaste que yo fuera feliz sin tu control. Marcos es inocente y voy a demostrarlo». Antonio intentó razonar con ella legalmente. «Paula, si testimonias a favor del acusado contradiciendo evidencia forense, puedes enfrentar cargos de obstrucción a la justicia. Además, perderás toda posibilidad de recuperar tu dinero robado». Ella se encogió de hombros con indiferencia que helaba. «El dinero no me importa. Lo que importa es que mi esposo no vaya a prisión por algo que no hizo». La vista preliminar se celebró el 19 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid. Marcos entró esposado, escoltado por 2 agentes. Cuando sus ojos se encontraron con los de Paula, él sonrió. Una sonrisa pequeña, calculada, victoriosa. Y Paula le devolvió la sonrisa. En ese momento supe con certeza absoluta que había perdido a mi hija. El juez Enrique Solís, hombre de 60 y tantos años, con reputación de severidad impecable, revisó los expedientes durante 20 minutos antes de hablar. Vistos los elementos probatorios presentados por la acusación, este tribunal determina que existen indicios racionales de criminalidad suficientes para proceder a juicio oral.
se fija fecha para el 25 de febrero de 2025. Los acusados Marcos Ruiz Castillo y Diego Flores Pacheco permanecerán en prisión preventiva sin fianza, dada la gravedad de los hechos y riesgo de fuga. Durante la lectura, Paula se puso de pie interrumpiendo. «Señoría, esto es injusto. Mi marido es inocente. Yo autorié todas esas transferencias. Mi padre está mintiendo porque odia a Marcos». El juez golpeó el mazo con firmeza. «Señorita Moreno, siéntese inmediatamente o será desalojada de la sala. Tendrá oportunidad de declarar en el juicio oral, no antes». La escoltaron fuera mientras gritaba acusaciones contra mí, contra Antonio, contra el sistema completo. Inés sollozaba silenciosamente a mi lado. Yo permanecí inmóvil, procesando la magnitud de lo que acababa de presenciar. Mi hija, mi única hija, había elegido a su torturador por encima de su propia familia, y en ese momento tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Esa noche llamé a Antonio a su móvil personal. «Quiero que prepare documentos para removerla completamente de mi testamento. Todas las propiedades que tenía a su nombre, transfiérelas a un fideicomiso bloqueado. Cancela cualquier apoyo financiero activo. Paula ha hecho su elección. Yo también haré la mía». El 25 de febrero de 2025 amaneció con cielo gris plomizo sobre Madrid. Inés y yo llegamos al Palacio de Justicia de Plaza de Castilla a las 8:30 de la mañana, una hora antes del inicio del juicio oral. Antonio nos esperaba en las escalinatas con su maletín de cuero desgastado y expresión seria. «Preparaos para un día muy duro. El abogado de Marcos, Cristóbal Sánchez, es conocido por sus tácticas de intimidación. Intentará desacreditar a Sara, a la policía, incluso a vosotros». La sala de vistas número 7 era un espacio rectangular con techos altos, paredes color crema y hileras de bancos de madera barnizada que rechinaban al sentarse. El tribunal estaba compuesto por 3 magistrados: la presidenta Marta Beltrán, una mujer de 50 y pocos años con mirada penetrante, y 2 adjuntos, Ricardo Olmedo y Patricia Soria. Ocupamos nuestros asientos en el lado de la acusación mientras el público comenzaba a llenar la sala. A las 9:40 trajeron a Marcos y Diego desde los calabozos. Marcos vestía traje azul marino impecable, camisa blanca almidonada, corbata burdeos. Alguien de su familia le había proporcionado ropa digna para causar buena impresión. Diego, por el contrario, lucía desaliñado con pantalón gris arrugado y jersey verde oliva. Sus rostros reflejaban estrategias opuestas. Marcos mantenía expresión serena, casi aburrida. Diego parecía aterrorizado. Paula entró en la sala 5 minutos después. Llevaba vestido negro sencillo, cabello recogido en coleta baja, sin maquillaje. Se sentó en el banco destinado a testigos de defensa, del lado de Marcos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. La suya era dura, acusatoria. La mía, supongo, reflejaba el dolor de un padre que había perdido todo excepto su dignidad. La magistrada Beltrán golpeó el mazo con autoridad. Se abre la sesión. Caso número 3542/2024. Ministerio Fiscal y acusación particular contra Marcos Ruiz Castillo y Diego Flores Pacheco por delitos continuados de robo con intimidación, administración fraudulenta y lesiones mediante sustancia tóxica. Su voz resonaba firme en el espacio cerrado. El fiscal Eduardo Bermúdez, hombre fornido de 58 años, comenzó su exposición inicial. Durante 40 minutos, desgranó meticulosamente cada elemento del caso. Los vídeos grabados por Sara, el análisis toxicológico confirmando Rohypnol, las 132 transferencias ilegales sumando 128.000 euros, los metadatos digitales probando manipulación, la confesión completa de Diego Flores. Proyectó gráficos en pantalla grande mostrando el patrón cronológico perfecto entre cenas y robos nocturnos. Cuando llegó el turno de presentar pruebas audiovisuales, la sala quedó en silencio absoluto. Los vídeos de Sara se reprodujeron en alta definición. Se veía con claridad cristalina cómo Marcos abría el cilindro plateado,
volcaba polvo blanco en la copa de gin tónica, lo revolvía disimuladamente con el dedo índice, guardaba el tubo en su bolsillo y luego sonreía mientras Paula bebía sin sospechar nada. Algunas personas del público jadearon audiblemente. Inés apretó mi mano hasta clavarme las uñas. El abogado Cristóbal Sánchez, cincuentón con cabello engominado hacia atrás y gestos teatrales, intentó sembrar dudas durante su turno. Señorías, estos vídeos fueron grabados en condiciones de poca luz, desde ángulo poco favorable. Mi cliente sostiene que simplemente agregaba edulcorante a la bebida de su esposa, quien es diabética y necesita controlar el azúcar. Antonio se puso de pie inmediatamente. Objeción, señoría. Paula Moreno no es diabética. Existen informes médicos completos que lo demuestran. Además, el análisis del cilindro incautado confirmó presencia de flunitrazepam puro. La magistrada Beltrán asintió. Objeción aceptada. Letrado Sánchez, ciñase a argumentos verificables. El abogado defensor cambió de táctica rápidamente. Muy bien. Entonces planteo que las transferencias bancarias fueron autorizadas verbalmente por la señora Moreno en conversaciones privadas matrimoniales. Según el Código Civil, los cónyuges pueden gestionar patrimonio común sin necesidad de autorización escrita. Antonio contraatacó con precisión quirúrgica. Señorías, las cuentas en cuestión no eran patrimonio común, sino cuentas personales de Paula Moreno anteriores al matrimonio. Además, los metadatos demuestran que las operaciones se realizaron mientras la señora Moreno estaba bajo efectos de sustancia incapacitante. No hay consentimiento válido bajo coacción química. Llegó el momento de los testimonios. Sara Jiménez subió al estrado con manos temblorosas, pero voz firme. Relató exactamente lo que había presenciado aquella noche de octubre, respondiendo con precisión técnica a las preguntas del fiscal. Cuando el abogado Sánchez intentó desacreditarla sugiriendo que tenía motivaciones ocultas por celos románticos hacia Paula, Sara lo miró directamente a los ojos. Letrado, soy lesbiana y estoy felizmente casada con mi esposa desde hace 3 años. No tengo ningún interés romántico en Paula, solo quería salvar a mi mejor amiga de un depredador. El golpe fue devastador para la defensa. Varios miembros del jurado asintieron visiblemente. Después testificaron los agentes que realizaron la detención, el doctor Ramírez explicando efectos del Rohypnol y Laura Mendoza presentando análisis forense digital que prácticamente no dejaba espacio para interpretaciones alternativas. Finalmente, llamaron a Paula. Subió al estrado con expresión desafiante. Juró decir la verdad con mano sobre la Constitución, pero desde las primeras palabras quedó claro que no tenía intención de cumplirlo. Mi marido es inocente, declaró con voz alta. Yo autoricé todas esas transferencias porque Diego necesitaba ayuda económica urgente. Mi padre nunca aceptó mi matrimonio y ha orquestado todo esto para destruir a Marcos. Los vídeos están manipulados digitalmente. Sara mintió porque siempre estuvo celosa de mi felicidad. El fiscal Bermúdez la confrontó con paciencia profesional. Señora Moreno, ¿recuerda haber autorizado transferencias de 3.000 euros el 12 de mayo a las 2:30 de la madrugada? Paula vaciló apenas un segundo. Sí, claro que lo recuerdo. ¿Y recuerda haber cenado en el jardín secreto la noche anterior? Otro titubeo. Sí, cenamos allí. ¿Puede decirnos qué comió esa noche? El silencio se extendió incómodo. No recuerdo exactamente el plato, pero... Bermúdez presionó implacable. Señora Moreno, los registros médicos indican que su memoria a corto plazo estaba severamente comprometida durante todo ese periodo debido a exposición repetida a benzodiazepinas. ¿Cómo puede estar segura de recordar autorizaciones que la evidencia científica demuestra que no pudo otorgar conscientemente? Paula comenzó a desmoronarse. Marcos me lo contó después. Él me explicó todo. Entonces no lo recuerda realmente, ¿verdad? Después de 2 horas de testimonio contradictorio, Paula bajó del estrado visiblemente agotada. Marcos la miró con expresión indescifrable. Diego Flores, en su turno, mantuvo su confesión original,
confirmando todo el esquema criminal, aunque intentó minimizar su rol como simple intermediario financiero que no preguntaba de dónde venía el dinero. Las deliberaciones duraron 5 horas. Cuando el tribunal regresó a las 18:15, la magistrada Beltrán leyó el veredicto con voz solemne. Habiendo examinado exhaustivamente todas las pruebas presentadas, este tribunal considera probado más allá de duda razonable que Marcos Ruiz Castillo administró sustancias tóxicas a Paula Moreno Navarro en múltiples ocasiones con propósito de incapacitarla y apropiarse fraudulentamente de su patrimonio. Diego Flores Pacheco actuó como cómplice consciente, facilitando el blanqueo de fondos obtenidos ilícitamente. Por tanto, este tribunal condena a Marcos Ruiz Castillo a 6 años de prisión por delito continuado de robo con intimidación química, administración fraudulenta agravada y lesiones dolosas. Diego Flores Pacheco es condenado a 4 años de prisión como cómplice necesario. Ambos deberán indemnizar solidariamente a Paula Moreno Navarro con la cantidad de 106.000 euros, correspondiente al dinero no recuperado, más intereses y daños morales. Paula se puso de pie gritando: «Esto es una injusticia. Mi padre compró al juez. Marcos es inocente». Los agentes tuvieron que escoltarla fuera mientras continuaba vociferando acusaciones incoherentes. Marcos, por primera vez, perdió la compostura. Se volvió hacia mí con odio puro en los ojos y articuló silenciosamente con los labios: «Esto no termina aquí». Pero para mí, en muchos sentidos, ya había terminado. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hija en el proceso, y mientras salíamos del Palacio de Justicia esa tarde fría de febrero, supe con certeza heladora que necesitaba tomar decisiones aún más difíciles sobre mi futuro. La semana posterior al juicio fue la más sombría de mi existencia. Paula no regresó a casa esa noche, ni las siguientes. Según supe después por Sara, se había mudado a un apartamento diminuto en Vallecas que le prestaba una prima de Marcos. Rechazaba nuestras llamadas, bloqueó nuestros números, nos borró de todas sus redes sociales. Era como si hubiéramos muerto para ella, o peor aún, como si fuéramos los verdaderos villanos de esta historia retorcida. El 3 de marzo, Inés encontró una carta certificada en el buzón. La abrimos juntos en la cocina con manos temblorosas. Era de Paula, escrita a mano con letra apretada y furiosa. «Nunca os perdonaré lo que le habéis hecho a Marcos. Sois vosotros quienes deberíais estar en prisión por fabricar pruebas y destruir vidas. Desde hoy no tengo padres. Firmado Paula». No había con cariño, no había despedida, solo odio destilado en tinta azul. Inés rompió a llorar con un sollozo desgarrador que me partió el alma. La abracé durante horas en nuestro dormitorio, mientras la luz del atardecer se filtraba por las cortinas color marfil. «Javier, perdimos a nuestra niña. Después de todo lo que hicimos, de todas las pruebas, ella eligió creerle a él en lugar de a nosotros. ¿Dónde nos equivocamos como padres?». Acaricié su cabello gris platinado, sintiendo el peso de 64 años sobre mis hombros. «No nos equivocamos, amor, pero tampoco podemos salvar a quien no quiere ser salvada. Y no podemos destruirnos en el intento». Esa noche tomé una decisión que había estado germinando desde el veredicto. Una decisión que muchos considerarían cruel, pero que yo sabía era la única forma de preservar lo que nos quedaba: nuestra cordura, nuestra dignidad, nuestra propia vida. El 5 de marzo solicité reunión urgente con Antonio en su despacho. Inés me acompañó, porque esta vez la decisión nos concernía a ambos por igual. Antonio nos recibió con expresión grave, intuyendo que algo trascendental estaba por ocurrir. Me senté frente a su escritorio, entrelacé los dedos y hablé con voz firme que no admitía cuestionamientos. «Antonio, quiero que hagas 3 cosas. Primero, remueve completamente a Paula de mi testamento. Ella no recibirá nada cuando yo muera. Segundo, el apartamento de 120 metros cuadrados en Pozuelo, que tengo registrado a su nombre, transfiérelo a un fideicomiso irrevocable,
destinado a la Fundación de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica que mencionamos el año pasado. Tercero, cancela todas las tarjetas de crédito suplementarias vinculadas a mis cuentas que ella pueda usar. Todo apoyo financiero directo o indirecto termina hoy. Antonio anotaba en su libreta legal con trazos precisos. Levantó la vista. Javier, entiendo tu frustración, pero es tu única hija. ¿Estás completamente seguro? Esta decisión es difícil de revertir legalmente. Inés intervino antes de que pudiera responder. Antonio, mi hija nos llamó criminales. Defendió al hombre que la drogó sistemáticamente durante medio año. Si no ponemos límites ahora, Paula nunca aprenderá las consecuencias de sus elecciones. Y nosotros nos hundiremos con ella. El abogado asintió lentamente. Está bien, prepararé toda la documentación. Necesitaré aproximadamente una semana para coordinar con el notario y el registro de la propiedad. ¿Algo más? Respiré profundamente antes de continuar. Sí, quiero que le envíes una carta certificada explicando formalmente estos cambios. Pero antes, yo escribiré una carta personal. Tú la adjuntarás al documento legal. Necesita entender por qué estoy haciendo esto. Durante 3 días trabajé en esa carta. Borré, reescribí, lloré sobre el teclado del ordenador. Finalmente, el 8 de marzo, imprimí la versión definitiva en papel bond de alto gramaje. Quería que fuera digna, permanente, imposible de ignorar. Paula, mi niña amada, escribo estas líneas con el corazón destrozado, pero la mente clara. Cuando naciste el 26 de octubre de 1992, juré protegerte de todo mal en este mundo. Durante 32 años cumplí esa promesa. Te di educación, oportunidades, amor incondicional. Pero hoy me enfrento a una verdad terrible. No puedo protegerte de ti misma. Has elegido creer en tu agresor por encima de evidencia científica irrefutable. Has llamado criminales a quienes te salvaron la vida. Has convertido mi amor de padre en arma para herirme. No te culpo por estar manipulada. Ese monstruo hizo un trabajo meticuloso, destruyendo tu percepción de la realidad. Pero sí te responsabilizo por rechazar ayuda repetidamente. Por tanto, tomo la decisión más dolorosa de mi vida. Cortar todo apoyo financiero y eliminar tu herencia. No lo hago con crueldad, sino con amor desesperado. Quizás solo tocando fondo, enfrentando las consecuencias reales de tus elecciones, podrás despertar del hechizo destructivo que te mantiene cautiva. El apartamento de Pozuelo será donado a una fundación que ayuda a víctimas como tú, que algún día quizás abran los ojos. Las cuentas se cerrarán, las puertas se cerrarán. No porque te odie, sino porque me amo a mí mismo y a tu madre lo suficiente para no permitir que nos arrastres a tu abismo. Si algún día reconoces la verdad, si algún día necesitas ayuda genuina para reconstruir tu vida lejos de Marcos, mi teléfono seguirá siendo el mismo. Pero no habrá dinero, no habrá rescates financieros, no habrá soluciones mágicas. Solo habrá un padre dispuesto a escuchar si su hija finalmente decide salvarse a sí misma. Te amaré siempre, pero desde la distancia que necesito para sobrevivir. Tu padre, Javier Moreno Sanz. Firmé con tinta negra, sellé el sobre y lo entregué a Antonio el 10 de marzo. Él lo adjuntó al documento legal formal notificando los cambios patrimoniales y lo envió por correo certificado con acuse de recibo al apartamento de Vallecas, donde Paula residía temporalmente. El 15 de marzo recibimos confirmación de que había sido entregado y firmado. Paula no respondió. No hubo llamada furiosa, no hubo súplica, no hubo nada, solo silencio absoluto. Esa noche Inés y yo cenamos solos en la cocina con vista al jardín trasero, donde Paula había jugado de niña. Miramos las fotos enmarcadas en las paredes. Paula a los 5 años con su primer día de colegio, Paula a los 15 recibiendo premio de excelencia académica, Paula a los 28 graduándose como arquitecta con honores. Tenemos que descolgar estas fotografías, dijo Inés con voz hueca. No puedo seguir viéndola así cada día sabiendo que esa persona ya no existe. Aún no, respondí suavemente. Déjame procesarlo un poco más. Pero en el fondo sabía que tenía razón.
No podíamos vivir en un mausoleo de lo que fue. Necesitábamos construir algo nuevo, algo que nos perteneciera solo a nosotros. El 18 de marzo, mientras tomaba café matinal y leía el periódico financiero, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que llevaba años susurrando en los rincones olvidados de mi conciencia. Levanté la vista hacia Inés, que preparaba tostadas con mermelada de fresa. Inés, ¿recuerdas aquella fantasía que teníamos cuando éramos jóvenes? Antes de la empresa, antes de las responsabilidades. Ella se volvió curiosa. ¿Te refieres a la casa en el campo, con viñedos? Asentí lentamente. Exactamente. Vendamos todo esto. Madrid nos ha dado mucho, pero también nos ha quitado demasiado. Empecemos de nuevo. Solo tú y yo. Lejos de los recuerdos, lejos del dolor. Busquemos ese lugar donde siempre quisimos envejecer juntos. Los ojos de Inés se humedecieron, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. ¿Lo dices en serio? Después de 40 años aquí, ¿estás dispuesto a marcharte? Tomé su mano entre las mías besándola suavemente. Amor mío, no estoy dispuesto. Estoy desesperado. Necesito alejarme de esta ciudad que huele a fracaso familiar. Necesito reconstruirme. Necesito que nos reconstruyamos. Y creo que solo podremos hacerlo lejos de aquí. Ella sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa pequeña, frágil, pero genuina. Entonces empecemos a buscar, tal vez en La Rioja, como siempre dijimos. Tal vez sea hora de plantar esas uvas que nunca cultivamos. Esa noche, por primera vez desde el 26 de octubre, dormí profundamente sin pesadillas. El proceso de vender nuestra vida en Madrid fue más liberador de lo que imaginé. El 23 de marzo, contactamos a una agencia inmobiliaria especializada en propiedades de alto standing. Nuestra casa de Chamartín, 250 metros cuadrados con jardín privado, se vendió en solo 11 días. Un empresario chino la adquirió por 540.000 euros sin regatear. Firmamos el 2 de abril ante notario y de repente, 4 décadas de historia quedaron comprimidas en cajas de cartón etiquetadas. Paralelamente, iniciamos búsqueda intensiva en La Rioja. Queríamos algo auténtico, lejos de urbanizaciones turísticas. Inés pasaba horas cada noche explorando portales inmobiliarios, enviándome enlaces con comentarios entusiastas. Mira esta en Haro, esta otra en San Vicente de la Sonsierra, tiene vistas espectaculares. Yo descartaba las muy restauradas o las excesivamente rústicas. Buscábamos equilibrio, carácter histórico con comodidades modernas. El 14 de abril encontramos lo que buscábamos. Una casa de piedra del siglo XIX en Briones, pueblo encaramado sobre colina, con apenas 800 habitantes. La propiedad llevaba abandonada 5 años tras fallecer su dueña, una viuda sin herederos directos. 3 plantas, muros de 1,5 metros de grosor, techos con vigas de roble originales, ventanas arqueadas con vistas al Valle del Ebro. Y lo más importante, 2 hectáreas de viñedo completamente descuidado pero salvable, con cepas viejas de tempranillo que tenían más de 40 años. Viajamos a verla un martes lluvioso. El agente local, hombre regordete llamado Felipe Aguirre, nos recibió con botas de goma y chubasquero amarillo. Les advierto que necesita trabajo, mucho trabajo, pero tiene alma, ¿saben? Estas casas antiguas tienen algo especial. Recorrimos habitaciones polvorientas donde la luz entraba en rayos dorados a través de contraventanas rotas. La cocina conservaba fogón de leña original junto a instalación eléctrica moderna añadida en los años 80. Inés caminaba tocando paredes, imaginando cortinas, muebles, plantas. Yo salí al viñedo abandonado. Las hileras de vides se extendían desordenadas, invadidas por hierba alta y zarzas. Pero cuando me agaché a examinar una cepa, vi brotes verdes emergiendo de madera retorcida, vida persistiendo contra el abandono. Me recordó a mí mismo. La queremos, anuncié a Felipe al regresar. Él parpadeó sorprendido. ¿No quieren pensarlo? ¿Consultar con arquitecto? ¿Calcular reformas? Negué con la cabeza. He pasado 40 años calculando, consultando, posponiendo. Esta vez voy a actuar por instinto. Inés sonrió
apretando mi brazo. Cerramos la compra por 220.000 euros el 22 de abril. Nos quedaban 320.000 del apartamento más nuestros ahorros. Suficiente para restaurar, vivir cómodamente y comenzar el proyecto vitícola. La mudanza ocurrió el 29 de abril. Una empresa especializada transportó lo esencial: camas, sofás, electrodomésticos, ropa, libros. Dejamos atrás los muebles grandes cargados de memoria madrileña. Queríamos empezar limpio. Nuestra primera noche en Briones, dormimos sobre colchón inflable mientras el viento primaveral silbaba entre tejas sueltas. No teníamos calefacción funcionando aún. Nos envolvimos en mantas gruesas y fue la noche más feliz en meses. Al día siguiente conocimos a nuestro vecino más cercano. Tomás Vidal Prieto apareció a media mañana con cesta conteniendo pan casero recién horneado, queso curado local, chorizo artesanal y botella de su propio vino Tempranillo Reserva. Era hombre de 58 años, rostro curtido por sol y viento, manos ásperas de trabajador manual, ojos azules que transmitían bondad genuina. Bienvenidos al pueblo, soy Tomás, su vecino del este. Mi familia lleva 4 generaciones haciendo vino aquí. Su acento riojano era musical, relajante. Nos invitó a su bodega esa misma tarde para conocernos apropiadamente. Aceptamos, agradecidos por la hospitalidad que no esperábamos. La bodega Vidal era operación familiar que producía 50.000 botellas anuales. Nada industrial, todo controlado meticulosamente. Tomás nos guió por instalaciones, explicando cada proceso con pasión contagiosa, desde vendimia manual hasta crianza en barricas de roble francés. El vino es paciencia convertida en arte, filosofaba mientras nos servía copas de su cosecha 2022. No puedes apurarlo, no puedes engañarlo, o lo respetas o te da vinagre. Le contamos nuestra historia, editada apropiadamente. Empresario jubilado buscando cambio de vida. Problemas familiares que nos empujaron a empezar de nuevo. Tomás escuchó sin juzgar, asintiendo comprensivo. Muchos llegan aquí huyendo de algo. Lo importante es que construyen después. Cuando mencioné el viñedo abandonado que habíamos adquirido, sus ojos brillaron. ¿Las cepas viejas de Tempranillo de la finca Mendoza? Conozco esas plantas. Tienen potencial extraordinario si las rescatan correctamente. Durante siguientes semanas, Tomás se convirtió en mentor y amigo. Nos enseñó a podar, desherbar, tratar enfermedades. Trabajábamos desde amanecer hasta atardecer bajo sol riojano que bronceaba nuestra piel urbana pálida. Mis músculos, oxidados por años de vida sedentaria, dolían cada noche. Pero era dolor limpio, honesto, que traía recompensa visible. Hileras de vides recuperando estructura, brotes extendiéndose hacia cielo azul intenso. Inés encontró su propio proyecto. El pueblo carecía de librería o espacio cultural. Ella identificó local comercial vacío en plaza principal, antiguo estanco cerrado desde 2018. Negociamos alquiler ridículamente bajo con el ayuntamiento, 200 euros mensuales. Durante mayo transformamos ese espacio polvoriento en librería café acogedora. Estanterías de madera reciclada, sillones desparejados pero cómodos, máquina de café expreso semiprofesional, ventanas amplias con luz natural. Librería Entre Viñas abrió el 15 de junio. La inauguración atrajo curiosidad de todo Briones. Ancianos vinieron a tomar café y recordar cuando el local era estanco del difunto Julián. Jóvenes descubrieron novelas que nunca habían tenido acceso local. Madres organizaron club de lectura infantil los sábados. Inés florecía atendiendo clientes, recomendando libros, organizando presentaciones de autores locales. Yo pasaba días enteros en el viñedo, conversando con Tomás sobre terruño, acidez, taninos. Aprendí que cada cepa tenía personalidad única. Algunas respondían rápido al cuidado, otras permanecían desconfiadas durante semanas antes de brotar vigorosamente. Me identificaba con las desconfiadas. Las noches las pasábamos en nuestra terraza restaurada, bebiendo vino de Tomás, contemplando estrellas imposiblemente brillantes sin contaminación lumínica madrileña.
Hablábamos de todo y nada. De arquitectura de la casa, de vecinos simpáticos, de recetas locales que Inés experimentaba. Rara vez mencionábamos a Paula. Su ausencia era presencia constante, pero habíamos aprendido a convivir con ella sin dejar que nos paralizara. El 23 de julio, mientras podaba cepas de la sección noroeste, encontré nido de gorriones entre hojas. 3 polluelos diminutos piaban hambrientos esperando a sus padres. Me quedé observándolos largo rato. Vida persistiendo, renovándose, encontrando camino incluso en lugares aparentemente muertos. Esa noche le dije a Inés, creo que vamos a estar bien. No ahora, no mañana, pero eventualmente. Creo que hicimos lo correcto. Ella besó mi mejilla arrugada por sol. Lo sé, amor. Ya estamos mejor que hace 4 meses, y en 4 meses más estaremos aún mejor. Tenía razón. El tiempo en Briones transcurría diferente. No corría frenético como en Madrid. Fluía como el Ebro, constante, apacible, inexorable. Y nosotros fluíamos con él, dejando atrás nuestro pasado doloroso y construyendo algo genuino, algo nuestro, algo que nadie podría quitarnos, porque lo habíamos creado con nuestras propias manos envejecidas, pero aún capaces. Los primeros 2 años en Briones fueron metamorfosis lenta pero profunda. La vendimia de 2026 produjo apenas 1.200 botellas. Vino honesto, sin pretensiones, que vendimos localmente a precio modesto. Pero aprendimos. Tomás nos guió a través de errores inevitables. Fermentación demasiado rápida, barrica equivocada, embotellado prematuro. Cada error era lección grabada en memoria y músculo. La cosecha de 2027 fue diferente. Trabajamos las vides con conocimiento acumulado, respetando ritmos naturales de la planta. Tomás supervisó maceración y crianza con ojo crítico, pero generoso. Este vino tiene carácter, sentenció al probarlo en primavera de 2028. Pueden presentarlo al concurso regional de La Rioja en septiembre. No digo que vayan a ganar, pero merecen participar. Inés y yo nos miramos incrédulos. El concurso era evento prestigioso donde bodegas establecidas competían ferozmente. Nosotros éramos aficionados sesentones con apenas 3 años de experiencia. Tomás, no queremos hacer el ridículo, objeté. Él negó rotundamente. El ridículo es no intentarlo cuando tienes algo valioso. Ustedes han creado algo especial. El mundo merece probarlo. Registramos nuestro vino bajo nombre Viñedo Segundo Amanecer. El simbolismo era obvio para nosotros, opaco para otros. Perfecto. El 11 de septiembre de 2028, llevamos 6 botellas al Palacio de Congresos de Logroño, donde se celebraba la cata a ciegas. 300 vinos participaban en categoría Tempranillo Crianza. Jurado compuesto por enólogos reconocidos, sumilleres internacionales, periodistas especializados. Dejamos nuestras botellas etiquetadas solo con número de registro y regresamos a Briones intentando no pensar demasiado. Inés retomó rutina en la librería. Yo continué reparando sistema de riego en sección sur del viñedo. Pero ambos revisábamos compulsivamente el móvil esperando resultados. El 18 de septiembre, miércoles lluvioso, recibí llamada de número con prefijo de Logroño. «Señor Javier Moreno Sanz», confirmé con voz tensa. «Le habla Cristina Velasco, coordinadora del concurso regional. Tengo el placer de informarle que su vino Viñedo Segundo Amanecer ha obtenido medalla de oro en categoría Tempranillo Crianza. Felicidades, señor Moreno. Es logro extraordinario para bodega tan joven». Quedé mudo varios segundos. «¿Está segura? ¿Medalla de oro?». Ella rió amablemente. «Completamente segura». El jurado destacó equilibrio excepcional entre fruta y madera, elegancia en boca, final persistente. Su vino recibió 92 puntos sobre 100. La ceremonia de premiación será el sábado 21 a las 19 horas. Esperamos verlos allí. Colgué y corrí a la librería. Irrumpí gritando como adolescente. «Inés, ganamos. Medalla de oro. Nuestro vino ganó medalla de oro». Los clientes presentes aplaudieron aunque no entendían completamente.
Inés saltó el mostrador, algo impensable para mujer de 65 años con artritis incipiente, y me abrazó llorando de alegría pura. Lo logramos, Javier. Realmente, lo logramos. La noticia corrió por Briones como reguero de pólvora. Vecinos que apenas conocíamos aparecían felicitándonos. El alcalde, Eduardo Salas, propuso celebración municipal. Tomás llegó con caja de su mejor reserva, ojos brillantes de orgullo paternal. Sabía que lo conseguirían. Tenían hambre correcta, no de fama, sino de propósito. El sábado 21 asistimos a ceremonia en Logroño. Yo vestía traje gris que no usaba desde Madrid. Inés llevaba vestido azul marino elegante. Nos sentíamos impostores entre bodegueros profesionales de tercera generación, pero cuando pronunciaron nuestro nombre y subimos a recoger medalla dorada con cinta roja, el aplauso fue genuino, respetuoso. La industria vinícola riojana reconocía calidad por encima de pedigrí. Después de ceremonia, periodista de El Correo me abordó, mujer de 30 y tantos años, grabadora en mano, sonrisa profesional. Señor Moreno, su historia es fascinante. Empresario jubilado de Madrid que a los 64 años decide empezar de cero como viticultor. ¿Puedo entrevistarle para reportaje especial? Acepté, aunque con reservas. No quería exponer demasiado nuestro pasado doloroso. La entrevista ocurrió en nuestra casa 3 días después. La periodista, que se presentó como Beatriz Cuenca, recorrió viñedo con cámara fotográfica, capturando luz dorada de atardecer sobre hileras ordenadas de vides. Formuló preguntas inteligentes sobre proceso, sacrificios, motivaciones. Respondí honestamente, aunque edité referencias a Paula. Simplemente mencioné cambios familiares difíciles que nos impulsaron a buscar nuevo comienzo. El reportaje se publicó el domingo 6 de octubre en edición dominical de El Correo, sección de estilo de vida. Título a doble página. De las oficinas al viñedo, la reinvención de Javier Moreno a los 64 años. Fotografía principal nos mostraba a Inés y a mí entre vides, sosteniendo copas de vino, sonriendo genuinamente. El texto era respetuoso, evitando sensacionalismo, enfocándose en perseverancia y pasión. No anticipamos lo que seguiría. El reportaje se compartió masivamente en redes sociales. Medios nacionales lo recogieron: El País, ABC, La Vanguardia. Programas de radio nos contactaban para entrevistas. Nuestra historia resonaba con algo profundo en audiencia española. Posibilidad de reinvención, valentía de comenzar nuevamente, rechazo a resignación de vejez pasiva. El 16 de octubre, exactamente 4 años después de aquella noche terrible en el bar de Malasaña, recibí email inesperado. Remitente: Paula Moreno, arquitecta@gmail.com. Asunto: papá. Mi corazón se detuvo. Inés, sentada junto a mí, revisando pedidos de librería, notó mi palidez repentina. ¿Qué pasa? Es Paula. Me escribió. Abrí mensaje con manos temblorosas. Papá, vi tu reportaje en El País. Me alegro de que hayas encontrado paz. Las cosas han sido difíciles. Marcos y yo nos divorciamos hace 1 año y medio. Él sigue en prisión, pero su familia me convenció de que lo visitara mensualmente. Solo dejé de ir hace 6 meses, cuando finalmente entendí que todo lo que tú dijiste era verdad. Perdí mi apartamento. Trabajo freelance desde casa, con contratos pequeños. Sobrevivo apenas. No te escribo pidiendo dinero. Sé que no lo merezco. Solo quería decirte que tenías razón. Sobre todo. Y que lamento profundamente el daño que te causé. Si algún día puedes perdonarme, me gustaría volver a hablar contigo. Si no puedes, lo entiendo. Te quiere, Paula. Leí el mensaje 3 veces. Inés lo leyó sobre mi hombro, lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. ¿Vas a responderle? Su voz temblaba entre esperanza y miedo. Cerré los ojos, respirando profundamente. 4 años procesando dolor. 4 años construyendo vida nueva. 4 años aprendiendo que amor no significa sacrificarse hasta desaparecer. Sí, voy a responder, pero con límites.
Redacté respuesta cuidadosamente durante hora siguiente. Paula, agradezco tu honestidad. Me alegra que hayas encontrado claridad, aunque lamento que costara tanto tiempo y sufrimiento. Tu madre y yo te amamos, eso nunca cambió, pero no volveremos a ser lo que fuimos. No habrá rescates financieros, no hay herencia esperándote, no volverás a vivir en dependencia nuestra. Si quieres reconstruir relación, será como adultos independientes que se respetan mutuamente. Puedes visitarnos en Briones cuando quieras. Trabajarás en el viñedo si vienes, porque aquí todos trabajamos. Comeremos juntos, hablaremos, quizás sanemos lentamente, pero lo haremos desde posiciones de fortaleza individual, no desde necesidad o culpa. El teléfono sigue siendo el mismo si decides llamar. La puerta está entreabierta, pero cruzarla depende completamente de ti. Con cariño y límites firmes, papá. Presioné enviar antes de arrepentirme. Inés besó mi frente. Hiciste bien. Equilibrio perfecto entre amor y protección. Esa noche brindamos con nuestra medalla de oro brillando sobre repisa de chimenea, símbolo tangible de que la vida, cuando se le da oportunidad, puede florecer incluso después de devastación total. Paula llamó por teléfono el 28 de octubre de 2028, exactamente 4 años y 2 días después de aquella noche en la destilería. Reconocí su número en la pantalla y dejé sonar 3 veces antes de contestar. Hola, Paula. Mi voz sonaba educada pero distante, como si hablara con conocida lejana. Papá, gracias por responder. Sé que no tengo derecho, pero podría visitarte, solo un día. Prometo no causar problemas. Miré a Inés, quien asentía suavemente desde el sofá donde tejía bufanda de lana para el invierno que se aproximaba. Puedes venir el sábado próximo si quieres. Tomaremos café, hablaremos, pero ya te advertí, no hay expectativas mágicas aquí. Hubo pausa larga antes de que respondiera con voz quebrada. Lo entiendo, gracias, papá. Llegaré sobre las 11 de la mañana. El sábado 3 de noviembre amaneció fresco y despejado. Cielo azul intenso típico del otoño riojano. Inés horneó bizcocho de limón, más por nerviosismo que por hospitalidad. Yo podebídes en sección este hasta las 10:30, necesitando actividad física para calmar ansiedad que no quería admitir. A las 11:12, un Seat Ibiza blanco modelo antiguo se detuvo frente a nuestra casa. Paula descendió lentamente. La vi a través de ventana antes de abrir puerta. Había envejecido una década en 4 años. Cabello antes brillante, ahora opaco y corto, cortado económicamente. Ropa sencilla, vaqueros desgastados, jersey beige con bolitas de uso, zapatillas deportivas gastadas. Delgadez excesiva que hablaba de comidas saltadas, no de dietas elegidas. Pero sus ojos, cuando finalmente los vi directamente, mostraban algo que no había visto en años: lucidez. Claridad dolorosa de quien despertó de pesadilla larga. Hola, papá. Su voz temblaba. Nos quedamos de pie en umbral durante segundos eternos antes de que extendiera los brazos tentativamente. La abracé, pero fue abrazo medido, controlado. No el abrazo desesperado de padre que recupera hija perdida, sino el saludo respetuoso entre dos personas que comparten historia, pero no necesariamente futuro. Inés salió secándose manos en delantal. Paula. Una palabra cargada de 1000 emociones contradictorias. Se abrazaron más tiempo, las lágrimas inevitables rodando por ambos rostros. Pero incluso Inés mantuvo distancia emocional protectora que habíamos aprendido a cultivar. Tomamos café en terraza con vista al viñedo. Paula miraba el paisaje con expresión indescifrable. Es hermoso aquí, tan diferente a Madrid. Le serví bizcocho que apenas probó. Cuéntanos qué ha pasado estos años, invité sin exigir. Ella respiró profundamente, organizando pensamientos. El divorcio se finalizó en marzo de 2027. Marcos firmó desde prisión. No recibí nada porque técnicamente yo seguía siendo la víctima legal, pero su familia me convenció de no reclamar más indemnizaciones. Decían que ya le habíamos hecho suficiente daño. Seguí visitándolo durante 1 año y medio. Hizo pausa, la vergüenza visible en su rostro. Él me manipulaba cada visita, me decía que esperara su liberación,
que tendríamos futuro juntos, que todo había sido malentendido amplificado por el sistema judicial corrupto. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Inés suavemente. Paula se secó lágrimas que comenzaban a fluir. En febrero de 2028 recibí carta de otra mujer. Se llamaba Rocío Expósito. Me contó que Marcos había estado saliendo con ella simultáneamente durante los 2 años previos a nuestro matrimonio, que le había robado 23.000 euros usando exactamente los mismos métodos: drogas, transferencias nocturnas, manipulación psicológica. Ella no denunció por miedo y vergüenza, pero cuando vio noticias sobre nuestro caso, decidió contactarme. El silencio que siguió era denso. Yo procesaba la revelación. Marcos era depredador serial, no improvisador oportunista. ¿Confrontaste a Marcos con esa información?, pregunté. Paula asintió. En mi siguiente visita. Él lo negó todo. Dijo que Rocío era exdespechada inventando historias. Pero yo finalmente vi la verdad en sus ojos. La máscara cayó por completo. Y entendí que ustedes, tú y mamá, habían tenido razón desde el principio. ¿Cómo has sobrevivido económicamente?, inquirió Inés con preocupación genuina, pero no urgencia de rescate. Trabajo remoto diseñando planos pequeños para constructoras. Gano 1.200 euros mensuales aproximadamente. Vivo en estudio de 30 metros cuadrados en Villaverde. No es mucho, pero es honesto. No debo nada a nadie. Estoy reconstruyéndome desde cero, como vosotros hicisteis. La comparación me sorprendió. Paula continuó. Por eso vine, no a pedir dinero o perdón mágico. Vine a decirte que finalmente entiendo lo que hiciste. Cortarme económicamente fue acto de amor más duro que padre puede dar. Me obligaste a tocar fondo, a despertar, a responsabilizarme. Te odié durante años por eso, pero ahora te agradezco. Las palabras me conmovieron profundamente, pero mantuve compostura. Paula, me alegra que hayas encontrado claridad, pero necesitas entender algo fundamental. La relación padre-hija que teníamos antes está muerta. Murió cuando elegiste defender a tu agresor públicamente en ese juicio. Lo que podemos construir ahora es algo diferente, algo entre adultos que se respetan pero no se necesitan desesperadamente. Ella asintió, limpiándose nariz con servilleta de papel. Lo acepto, solo quiero, no sé, tal vez visitarte ocasionalmente, conocer esta vida nueva que construiste, aprender de ti cómo se sobrevive después de perderlo todo. La miré largamente antes de responder. Puedes visitarnos cada 2 meses si quieres, pero vendrás como invitada, no como residente. Ayudarás con tareas del viñedo cuando estés aquí. Y, Paula, si detectamos cualquier señal de manipulación, cualquier intento de recrear dependencias antiguas, cerraremos puerta definitivamente. ¿Está claro? Completamente claro, papá. Pasamos resto del día mostrándole propiedad. Caminamos entre hileras de vides. Expliqué proceso de vendimia. La presenté a Tomás, quien fue amable pero reservado. Visitamos librería de Inés, donde Paula hojeó libros con nostalgia de vida cultural que había abandonado. Cenamos temprano. Cordero asado con patatas y ensalada del huerto que cultivábamos. A las 19 horas, Paula anunció que debía regresar a Madrid. En despedida, me entregó sobre blanco. No lo abras hasta que me vaya. La vimos partir en su Ibiza destartalado, luces traseras desapareciendo en curva del camino. Abrí sobre en privacidad de nuestro dormitorio. Contenía cheque por 1.100 euros. Nota manuscrita decía: Papá, esto representa todo lo que pude ahorrar este año después de gastos básicos. No es nada comparado con lo que perdí por mi estupidez, pero es inicio de pagar deuda moral. No lo gastes en mí. Dónalo a esa fundación de víctimas que mencionaste. Alguien lo necesita más que yo. Con amor y respeto, Paula. Mostré cheque a Inés. Ella lloró, pero eran lágrimas diferentes, no de dolor desgarrador, sino de esperanza cautelosa. Tal vez algún día, comenzó. La detuve suavemente. Tal vez, o tal vez no. Y eso está bien. Construimos vida hermosa aquí sin depender de reconciliaciones imposibles. Si Paula encuentra su camino
y ocasionalmente nuestros caminos se cruzan respetuosamente, magnífico. Si no, también estaremos bien. Han pasado meses desde esa visita. Paula vino 2 veces más, siempre avisando con semanas de anticipación, siempre quedándose solo un día. Nuestra relación es cordial, afectuosa incluso, pero fundamentalmente diferente. No soy su salvador, ni ella mi proyecto de redención. Somos 2 personas que comparten sangre y pasado doloroso, intentando coexistir pacíficamente en presente complicado. Mientras escribo estas líneas finales en mi diario personal, sentado en terraza con copa de nuestro vino premiado, contemplando sol poniente sobre Valle del Ebro, reflexiono sobre lecciones aprendidas. Perder a tu hija es dolor indescriptible, pero perder tu identidad intentando salvarla es muerte lenta del alma. Elegí vivir, elegí a Inés, elegí este viñedo, esta comunidad, esta paz que construimos con manos envejecidas pero capaces. No fue egoísmo, fue supervivencia. Y esa supervivencia nos permitió crear algo valioso: vida con propósito, relaciones auténticas, satisfacción honesta de trabajo bien hecho. A mis 68 años he aprendido verdad fundamental: no puedes salvar a quien no quiere salvarse, pero siempre, siempre puedes salvarte a ti mismo. Solo requiere valentía brutal de soltar, de reconstruir, de empezar nuevamente cuando todo parecía terminado. Y aquí estoy, vivo, feliz de forma imperfecta pero genuina, con medalla de oro brillando en repisa como recordatorio tangible de que los finales también pueden ser principios. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.